entregar de manera voluntaria a comparecer o lo que corresponda legalmente a este tribunal de enjuiciamiento para resolver el caso. Mariana Sánchez Dávalos era una joven de tan solo 24 años con muchos sueños a futuro que había sido enviada al poblado de Nueva Palestina de Ocosingo para poder realizar servicio social para su carrera de medicina. Lo que en un principio fue una aventura más, poco a poco su estancia en el lugar se convirtió en un infierno. Un sujeto no le quitaba la mirada de encima, observándola siempre desde las sombras. Comenzó a acosarla desde su llegada, que si bien Mariana solicitó ayuda a las autoridades y a sus superiores, únicamente le dieron unos días de descanso sin goce de sueldo, ignorando la gravedad de los hechos. Lamentablemente, los proyectos a futuro de la joven fueron arrebatados de la peor manera, un 28 de enero del año 2021. Pero, ¿qué le hicieron a Mariana Sánchez Dávalos? Pues ahí te va, déjame te cuento la historia. Mariana Dávalos era hija única y vivió la mayor parte de su vida con su abuelita, a quien amaba como una madre y a quien temía dejar sola. En sus redes sociales, la joven solía compartir memes, imágenes de ánimo y le gustaba presumir sus postres caseros como el pay de limón, que era uno de sus favoritos. Para sus seres queridos, era una mujer tierna, linda, inteligente, que a pesar de los obstáculos que la vida le había presentado, lo supo superar sin problema. Mariana era una buena amiga que siempre daba apoyo incondicional y que aceptaba en su casa a sus amigos como si fueran sus hermanos que nunca tuvo. La joven entonces llevaba a cabo su asistencia social como parte de sus estudios en medicina humana de la Universidad Autónoma de Chiapas. Dávalos había sido asignada en una de las sedes de la comunidad Nueva Palestina, a 4 horas de distancia de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, como te digo, lugar en el que vivía con su abuela. Esa plaza de servicio social tiene antecedentes de violencia, de acoso. Al recibir la noticia, Mariana se despidió entre lágrimas de su abuelita, prometiendo regresar pronto. Obviamente, lo que la joven en este punto no sabía era que jamás iba a poder cumplir su promesa, y es que la joven se estaba preparando para titularse como médica y su meta era realizar una especialidad de patología. Acababa de finalizar sus estudios de licenciatura en médico cirujano y por tal motivo continuó con su servicio social en dicha clínica de la Secretaría de Salud. Aquí, en este centro de salud, Mariana hacía su servicio social. Los vecinos dicen que llegó hace unos 5 meses y no era común verla en las calles. En ocasiones salía de su plaza rentada e iba a una tienda cercana del centro de salud donde compraba agua y accedía durante 1 hora a una red Wi-Fi para conectarse con sus familiares y darles las novedades de su pasantía. En realidad, ninguno de los pasantes pagaba la renta del espacio, ya que la comunidad había donado las plazas. De vez en cuando venía a comprar acá porque tenemos la tiendita, entonces de vez en cuando lo vimos, casi no platicamos con ella, de hecho yo nunca conversé con ella. Pero Mariana nunca imaginó que durante sus 5 largos meses de servicio social iba a pasar días y noches de terror. La joven estudiante vivía alterada, angustiada y con mucho temor por culpa de un sujeto que no la dejaba en paz. Mariana avisó a su universidad, a la Fiscalía del Estado y a la Secretaría de Salud sobre la situación, pero en ninguna de las instituciones fue escuchada o tomada con seriedad. Si hubieran escuchado a la joven, pues muy probablemente hoy no estaríamos hablando de esta trágica historia, pero lamentablemente el hubiera no existe. De esta forma, el estudiante no tenía más opción que esperar la ayuda de sus superiores, porque la localidad no tenía los servicios telefónicos suficientes para que Mariana contactara a su familia y amigos para buscar en ellos algún tipo de apoyo emocional. Sus compañeros señalan que Mariana ya había presentado una denuncia por agresión sexual. Sin embargo, la denuncia nunca tuvo seguimiento. Desesperada, Mariana incluso solicitó a la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas y a la Secretaría de Salud de la entidad que le asignaran otra clínica en la que pudiera ejercer su servicio social. No obstante, te digo, ninguna de las autoridades hizo algo al respecto, por lo que tuvo que continuar en el mismo lugar. La solución de estos últimos fue enviarla un mes de vacaciones, pero obviamente sin goce de beca, sin resolver el problema e incluso amenazándola como si no fuera suficiente de que no le liberarían sus documentos si no acababa su servicio social. Las autoridades le dijeron que se fuera a su casa un mes sin beca.
beca. Durante el receso de sus actividades, la joven cargó con las consecuencias físicas y emocionales de lo que estaba sucediendo puerta dentro de su departamento, por lo que se sumió en una fuerte depresión. Quien la había estado acosando y agrediendo sexualmente no era nadie más que un médico. Lo único que hizo la institución fue cambiarlo al turno de la tarde, pero cuando Mariana regresó a su espacio laboral creyendo que el infierno se había acabado, su acosador seguía ahí y esta vez dispuesto a hacer de la vida de Mariana un calvario. Lamentablemente encontraron su cuerpo en un cuarto junto a la clínica donde hacía su servicio social, en Ocosingo, en Chiapas. Mariana solía levantarse junto con los primeros rayos del sol y dirigirse al centro médico. Sin embargo, cuando no llegó a su puesto de trabajo, las autoridades de la institución se acercaron a su plaza y abrieron la puerta, pensando que quizás se había quedado dormida. Sin embargo, todo era mucho peor. Encontraron una imagen totalmente aterradora. El 27 de enero del año 2021, sin que nadie la protegiera del monstruo, Mariana Sánchez Dávalos fue encontrada sin vida en el interior de la habitación que rentaba. Tras conocer la historia, policías, peritos y ministerios públicos arribaron al lugar de los hechos para comenzar a investigar. Según el parte médico, la asfixiaron. 2 meses atrás, la joven de 24 años había denunciado una agresión sexual por parte de integrantes de la comunidad Nueva Palestina en Ocosingo. Aunque los primeros informes al respecto decían que el cuerpo presentaba signos de violencia, las autoridades lo desmintieron de inmediato. Lo preocupante comenzó cuando estas mismas autoridades no le dieron las noticias a la madre de Mariana y fueron sus amigas quienes se tomaron el doloroso trabajo de informarle a la propia mujer. El día de su final, su madre, Lourdes Dávalos, se trasladó desde Coahuila hasta Chiapas, sitio en el que se encontraba laborando su hija. A pesar de que le tomó únicamente 24 horas en llegar, en el transcurso de este tiempo la fiscalía incineró el cuerpo de su hija sin su autorización. Con esto te das cuenta qué tipo de autoridades tenemos. Rápidamente, esta gente, las autoridades, concluyeron, bueno, si le podemos llamar autoridades, concluyeron que Mariana se había quitado la vida, pues la necropsia reveló que perdió la vida por ahorcamiento que ella misma había provocado supuestamente con una cuerda. Sin embargo, familiares, compañeros y amigos rechazaron este argumento estúpido y junto a médicos y colectivos feministas salieron a las calles de Chiapas para exigir el esclarecimiento de lo que creían era un feminicidio. Por otro lado, el médico legista informó que el cuerpo no presentaba huellas de sufrimiento y tampoco de agresión íntima, agresión sexual. No obstante, lo extraño era que el cuerpo no estaba completamente colgado. De hecho, estaba recargado desde sus rodillas en el piso con los brazos estirados. Las evidencias para sostener la hipótesis de que Mariana se había quitado su propia vida eran débiles. En la carpeta de investigación del caso no había muchos detalles de la cuerda en la que estaba supuestamente con la que se había quitado la vida, ni de dónde estaba amarrada. A esto se sumó la posición en la que fue encontrada, descrita antes como una forma extraña si la hipótesis de su fallecimiento es que atentó contra su propia vida. Según las imágenes, el nudo de la soga quedaba de su nuca a unos 10 o 15 centímetros y no estaba apretado contra su cuello, lo que hizo pensar a los familiares que todo fue una puesta en escena para ocultar el verdadero hecho, el verdadero crimen. Y a raíz de la pérdida de la joven y del desinterés de estas autoridades, varios colectivos feministas, comunidades estudiantiles y pasantes de medicina organizaron una marcha de silencio para honrar la memoria de Mariana y exigir justicia por su fallecimiento. En la comunidad Nueva Palestina, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, donde hacía su servicio social la médico pasante Mariana Sánchez Dávalos, el centro de salud cerró sus puertas. La Secretaría de Salud también se posicionó al respecto y solamente se limitó a rechazar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres que laboran en esa dependencia. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana exigió al gobierno de Chiapas esclarecer el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos. Con el objetivo de exigir justicia y obtener el esclarecimiento del crimen de Mariana, estudiantes de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde estudiaba la joven, anunciaron un paro de carácter inmediato e indefinido. Con el hashtag Justicia para Mariana, usuarios en redes sociales y estudiantes piden visibilizar el caso y que se haga justicia. En un comunicado, el Comité de Estudiantes de Medicina del Estado de Chiapas señaló que el caso de Mariana no fue atendido. Por esta razón demandaron cambios en los procesos y en la protección de los alumnos, internos o pasantes.
Asimismo, exigieron a los directivos de la Facultad de Medicina Humana explicar su falta de atención, ya que no era la primera vez que durante el proceso de internado o servicio social ocurrieran situaciones como esta. Mariana, por su promedio, tuvo que agarrar esa plaza u otra peor, donde incluso ofertan plazas en zonas de conflicto, y Mariana está en una de esas plazas de alto riesgo. Derivado de los reclamos de los estudiantes, Carlos F. Natarén, rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, ofreció disculpas a nombre de la institución por no tener las medidas que dieran seguridad a las alumnas, como si esto fuera a resolver algo, pero pues el daño ya estaba hecho. Igual, a través de un comunicado de prensa, la universidad expresó que asumirá un compromiso institucional para erradicar cualquier tipo de violencia. El rector, a su vez, ofreció disculpas públicas por no haber generado las condiciones efectivas de seguridad y protección a las universitarias que en búsqueda de sus sueños han sido violentadas, agredidas e invisibilizadas. Luego también se comprometió a erradicar la violencia cultural contra la mujer. Tras reconocer frente a integrantes de la red de colectivas feministas universitarias, de la Junta de Gobierno, académicos y directivos que el sistema de denuncias ha sido obsoleto, el rector explicó que propuso una reforma para la atención de las víctimas. Por negligencia y omisión, considero yo es culpa de las autoridades, tanto de la Secretaría de Salud como de la facultad, por no hacer nada en auxiliar a nuestra compañera. Además, estableció que se estaba trabajando en un protocolo efectivo de protección contra la violencia para la comunidad estudiantil que responda a las necesidades actuales, y agregó que este se está elaborando junto con estudiantes, trabajadores y expertos en la materia. El rector, a su vez, añadió que este caso fue trascendente para la historia de la universidad, pues les permitirá corregir el camino y transformar la realidad, que ojalá lo hubieran hecho antes. Y la directora de la facultad prácticamente dijo, bueno, para que no tuvo mejor calificación, pudo haber alcanzado una mejor plaza y nada estuviera pasando. Luego del ataque en contra de María Sánchez Dávalos y las protestas que encabezaron estudiantes de medicina, la doctora Ana María Flores García renunció a su cargo como directora de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas. Su dimisión se realizó luego de que familiares y amigos señalaran inoperancia e indiferencia ante las quejas de acoso sexual que presentó Mariana. Flores García es la segunda, por cierto, funcionaria que abandona su cargo por el caso de Mariana, pues Mariana Lazo Salgado, subdirectora de Educación y Enseñanza en Salud de la Secretaría de Salud, fue cesada unos días antes. Pero ahora sí, lo que nos interesa saber a todos es la investigación, y es que luego del crimen y la insistencia de los familiares de Mariana en esclarecer los hechos, las autoridades estatales realizaron la revisión del domicilio ubicado en el barrio Loma Bonita, en el municipio de Ocosingo, donde se presumía se había ocultado el médico Fernando Cuauhtémoc, principal sospechoso, pero no fue localizado. Por su parte, la Fiscalía General de Chiapas informó que ya inició una carpeta de investigación conforme a protocolo de feminicidio. Resultaba que la zona en la que está ubicada la clínica es de alto riesgo, puesto que es un espacio donde las autoridades gubernamentales casi no tienen presencia. Además, ya se habían registrado otras agresiones a personal médico del lugar. La comunidad se dice consternada porque aseguran nunca había ocurrido algo así. Los grupos feministas denunciaron que la zona era muy machista y que corrían hechos delictivos como robos, asesinatos y hasta linchaban a muchas personas. Pues lo que no queremos es que sigan culpando a la comunidad, que ellos son los culpables, que hasta incluso también nosotros nos culpan que nosotros somos crímenes organizados, cuando no lo somos. Días después del crimen, la Fiscalía de la Mujer informó que se había cumplido la orden de aprehensión contra el imputado en el municipio de Ocosingo. No obstante, la Fiscalía no lo detuvo, él se entregó en cambio, demostrando que en realidad pues no habían hecho nada. Se me está inculpando de manera, ¿cómo se dice? ¿Cuál es el término correcto? Para esclarecer la situación. Los medios locales de Jalisco difundieron un video en el que Fernando explica que él decidió entregarse ante las autoridades. Hoy este día me vengo a entregar
voluntariamente. El 18 de febrero, el imputado se entregó a las autoridades chiapanecas y, de hecho, antes de ser formalmente detenido, realizó un video en el que explicaba el por qué había decidido entregarse. Sin embargo, durante el clip negó todas las acusaciones, como esto seguramente ya te lo imaginabas, y mencionó que tanto él como su familia habían sido intimidados por elementos de seguridad. Están culpando de situaciones delicadas, muy graves, en las cuales yo no he incurrido en ninguna de esas acusaciones que se me imputa. Durante una de las primeras audiencias, se vinculó a proceso penal a Fernando, ordenando la medida cautelar de prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados de Ocosingo. La ley ha sido injusta con nosotros, con la familia. Hemos sido agredidos, violentados por las autoridades que convoca la fiscal la licenciada Marta Hernández de la Fiscalía del Estado de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez. Por otro lado, la madre Mariana denunció que la Fiscalía General de la República se había negado a proporcionarle una copia de la carpeta de investigación del caso, motivo por el cual desconfió de las investigaciones realizadas. Y finalmente, las autoridades sí se la entregaron, pero porque ella metió un amparo para lograr conseguir dichos documentos. Que esto es muy común que ocurra. Hay que meter presión para que las autoridades hagan su trabajo. Y es que aparte, según la mujer, a mediados de octubre, Mariana le escribió para informarle que un médico, Fernando, la había estado molestando. Días después, su madre recibió otro mensaje en el que le informó que el mismo médico entró a su cuarto. Los mensajes de texto vía WhatsApp no formaron parte, de hecho, de la carpeta de investigación, pero los mensajes ahí estaban. Este era el cuarto donde Mariana dormía. Está ubicado a un costado del centro de salud. Hoy tiene estos sellos de inmueble preservado por la Fiscalía de Justicia del Estado. Lourdes Dávalos, la madre, reconoció que desconfiaba de aquellos quienes estaban llevando a cabo la investigación y añadió que, a su parecer, no se estaba manejando con la debida transparencia ni profesionalismo. La mujer denunció que las autoridades jamás llamaron para informarle ningún avance en la investigación. Asimismo, le exigió al presunto agresor que fuera claro y que dijera la verdad respecto a hasta dónde llegó con su hija. Además, comentó que le tranquilizaba el que se hubiera entregado porque era un paso más para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Ella pasó, fue que abusaron sexualmente de ella y ella presentó una denuncia ante las autoridades que la tenían a su cargo, en este caso la Secretaría de Salud. Según la investigación, desde su llegada en agosto del año 2020 al centro donde debía hacer su pasantía, Mariana padeció agresiones sexuales por parte de este sujeto o de este hombre, quien inclusive admitió haber forzado la puerta de la habitación donde ella se hospedaba. Fernando Cuauhtémoc también ejercía como médico, como te decía anteriormente, y se reveló su terrible historial de acoso desde el año 2014. Este monstruo ya venía de tiempo atrás haciendo estas barbaridades. Y es que antes de Mariana, otra joven denunció un abuso de Fernando, quien la presionó para hacerle una revisión íntima y corporal, mientras que ella solamente había ido a donar sangre. Y por otro lado, en 2013, una compañera médica de Fernando lo demandó por abuso sexual. Sin embargo, ¿qué crees? La denuncia también fue archivada y la mujer que lo denunció fue despedida del trabajo. Todavía después de que no hicieron nada, la corrieron. Estos antecedentes no fueron los únicos ignorados, aparte por la fiscalía, que tampoco cuestionó la coartada de Fernando, quien supuestamente al momento de los hechos se encontraba realizándose exámenes médicos. Lourdes Dávalos, madre de Mariana, denunció la inconsistencia que hubo durante la recopilación de pruebas por parte de las autoridades y no descansó, pues confiaba en que se esclarecerían los hechos alrededor de la muerte de su hija. Bueno, en las noches, ¿verdad? Cuando la molestaba, ella estaba en un cuarto, muy expuesta a los riesgos, al peligro, porque este cuarto no tenía nada de seguridad. Lamentablemente, el 7 de agosto del año 2021, 6 meses después, la mujer perdió la vida en Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado, producto de un cáncer. La mujer vivió hasta el último día de su vida buscando justicia por la pérdida de su hija, pero finalmente sucumbió ante la injusticia y el dolor. En una audiencia, la defensa del inculpado solicitó al juez que se le fuera concedida la libertad condicional mientras esperaban el juicio, argumentando que el delito por el que estaba procesado no
era grave, haberle quitado la vida a esta chica no era grave. Si bien la libertad le fue concedida, el abogado de la familia de Mariana llamó a una segunda audiencia en la que se desistió de su anterior veredicto y se determinó que debía seguir en prisión preventiva. El abogado se mostró preocupado porque estos hechos no solo son violatorios al debido proceso, sino que son inconstitucionales y por este hecho Fernando podría obtener su libertad. Durante el juicio también el caso de la muerte de Mariana fue manejado por las autoridades del estado como una muerte producto de que ella misma, como te decía anteriormente, se había supuestamente quitado la vida. Bajo esta premisa, a más de un año de haberse comenzado el proceso, el 25 de noviembre del año 2021, Fernando fue sentenciado únicamente a 3 años de prisión, puesto que fue juzgado por el delito de agresión sexual, no de haberle quitado la vida a esta chica. Y el 28 de enero del año 2025 se cumplieron 4 años del feminicidio de la doctora Mariana Sánchez Dávalos, y su caso aún es recordado no solo por cómo ocurrieron los hechos, sino por la mínima sentencia que recibió el presunto responsable de este hecho. No se sabe si el feminicida fue puesto en libertad, pero lo más probable es que sí, y esté de vuelta en las calles siendo una amenaza para la vida de más mujeres. Y así fue como desde un principio las autoridades no hicieron su trabajo y al final nunca lo hicieron. Que ya terminen las violencias en contra de mi familia, en las persecuciones de manera injusta y esperemos de que esto se resuelva de la manera más favorable. Según la información proporcionada por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el país el 70% de las menores de 15 años en adelante han sufrido por lo menos algún tipo de violencia, siendo los hombres pues, los primeros violentadores. El principal ataque que reciben las mujeres es la psicológica, con un 51.6%, seguido de la violencia sexual en un 49%. En México, 3.750 mujeres fueron desvividas solamente en el año 2021, de las que solo 1.004 fueron clasificadas como feminicidio. Esto según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el sentido, apenas el 25% de los casos de mujeres desvividas se investigan como feminicidio, porque hay mucha resistencia de las autoridades. Los estados, como ya te das cuenta, no están garantizando la integridad de las mujeres ante contextos que cada vez son más graves. Porque este cuarto no tenía nada de seguridad, la puerta se podía abrir fácilmente, las instalaciones sanitarias, o sea, los baños, estaban afuera. La precarización que viven los y las trabajadoras de la salud se hizo aún más violenta con la pandemia, mientras se destinan recursos millonarios para megaproyectos y militarización. El sector femenino es quien padece de manera más cruel las pésimas condiciones de trabajo, con jornadas extendidas, falta de equipo e insumos y el acoso y la violencia sexual al que están expuestas. Una de las primeras faltas institucionales en el caso de Mariana Sánchez Dávalos es el hecho de que ni la misma directora de la clínica, ni la Secretaría de Salud, ni la Universidad Autónoma del Estado de Chiapas haya atendido las denuncias sobre el hostigamiento sexual que sufría Mariana. La respuesta de las autoridades simplemente fue darle unos días libres, unos días de vacaciones sin el pago de su beca correspondiente. El sujeto empujó la puerta, no sé si la pateó o algo así, cuando ella dio cuenta porque estaba dormida. Entró, ya estaba en el cuarto, se subió en su cama e intentó manosearla. Otra gran omisión del caso de esta chica fue que la hipótesis de un posible feminicidio no fuera tomada en cuenta, ni desde el principio del caso, ni después de las manifestaciones sociales, menos de las evidentes pruebas en contra de Fernando Cuauhtémoc. Que de hecho una de las más graves omisiones fue el que hayan incinerado el cuerpo de Mariana sin consentimiento de la familia y durante una investigación abierta, lo que significa que fue una investigación que no ha respetado los protocolos adecuados ni ha hecho el mínimo esfuerzo por descubrir la verdad, que quien quita que hasta este mismo sujeto, este mismo monstruo Fernando, esté coludido con las autoridades. Pero ahora la pregunta es, ¿se necesitan más pruebas para afirmar que el caso es un posible, refiriéndome al de Mariana, un posible feminicidio, cuando los hechos parecen llevarnos a la conclusión de que existe una fuerte probabilidad de que sí lo sea? ¿Qué más ocupan? La supuesta decisión de quitarse la vida queda completamente descartada. Esto es más que obvio cuando descubrimos que ella había hecho la maleta para viajar a Tuxtla Gutiérrez, esto no te lo había platicado anteriormente, a la casa de su abuela como habitualmente lo hacía.
Aparte, los antecedentes más claros del caso son el hostigamiento sexual por parte de este tipejo y la denuncia que Mariana presentó ante la Secretaría de Salud. Esto demuestra que los asesinatos a mujeres no son casos aislados o momentáneos. Y es que, en principio, está el hostigamiento y acoso sexual por parte de Fernando hacia Mariana y por parte de la institución la omisión a su denuncia. Pero también tenemos la negligencia, esto no lo tenemos que olvidar, tenemos que dejarlo bien en claro, la negligencia de los investigadores que parecen alentar que los feminicidios continúen en aumento. El problema de las autoridades al sostener que la causa de muerte de Mariana no fue un feminicidio, que el cuerpo fuera incinerado durante la investigación abierta, así como que la Secretaría de Salud reconociera y pidiera disculpas por hacer caso omiso a las denuncias de Mariana. Son muestras de la violencia institucional que suceden a diario en este país. Con lo anterior, se demuestra que hay formas de violencia que se presentan antes y después del asesinato y son razones suficientes para descartar la hipótesis de que Mariana haya decidido acabar con su vida. La conclusión a la que llegamos, o a la que llego yo, es que el caso de Mariana se trata en efecto de un feminicidio hecho por un monstruo que se llama Fernando. Pero ahora yo te pregunto, ¿crees que estoy en lo correcto? ¿O en cambio apoyas la hipótesis oficial? Que no me vayas a salir, si eres hombre, no me vayas a salir con la estupidez de la Lady Uber y ese tipo de cosas donde se quieren escudar y defender los casos de violencia contra las mujeres. Pero que yo le puedo decir que mi hija amaba la vida.